solamente para ver la historia como nos decía ayer Valeria, sino que vamos a tratar de vivirlo. Vamos a tratar de encontrarnos presente en ese momento. Vamos a tratar de ubicarnos en ese espacio, en ese tiempo, en donde nuestro Jesús estaba siendo flagelado. Porque una cosa es solamente verlo y otra cosa es vivirlo. Y tenemos que vivirlo porque esta flagelación y todo eso que Él ha hecho en Semana Santa, lo hizo por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, con nombre y apellido. Mirándote a los ojos, te dijo, voy a hacer esto por ti. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar ubicándonos primero en el castillo de Pilatos. Ese castillo imponente, este castillo que para la época era una construcción magnífica, que todos hubieran soñado con tener una casa así. Muy bella, muy lujosa, muy estéticamente perfecta. Se ve tan bien, pero va a ser el lugar para el hecho más terrible de la historia. El acto más injusto de todos los actos de la humanidad. Este escenario que se ve tan bonito, que se ve tan perfecto, va a ser el lugar para una obra que el entendimiento humano hasta ahora no logra descifrar. ¿Por qué fue así? No está mal, puto. Bien. El juez condenó a Jesús a azotarlo, pensando que con eso se iba a ganar la compasión de los que lo odiaban, pensando que con eso iba a tener la aprobación de todo el pueblo, de que se iba a hacer justicia. Como sabemos, lo llevaron como si fuera un preso, como si fuera un delincuente, como si fuera un violador, como si fuera un ratero, como si fuera un corrupto, como si fuera la persona más indigna de todo. Nos imaginamos a las personas de este tiempo, estos días en nuestro país que han hecho tantas cosas malas, ni siquiera ellos han sido tratados tan mal como nuestro Señor Jesús, como nuestro Salvador. En ese tiempo la flagelación era el castigo para los esclavos. Jesús está en este momento tomando la forma de un esclavo. Está como siendo un esclavo de Pilatos, está siendo un esclavo de Caifás, está siendo un esclavo de los verdugos. Se está comportando como un ser inferior a ellos. Está siendo castigado como un esclavo. No sé si ustedes han visto la vida de Santa Josefina Vaquita, que era una africana que pasó de esclavitud a esclavitud hasta que encontró a Jesús. A ella desde muy pequeña la flagelaban también, la torturaban, su espalda estaba llena de cicatrices, tenía costras. Esa escena es horrible, la escena en donde golpean a un esclavo solamente por desobedecer a su amo, lo torturan, y esto mismo está viviendo Jesús. ¿Qué ha desobedecido Jesús para que le hagan esto? ¿Qué mal ha hecho para que sea torturado como el peor de los esclavos? Y no solo como un esclavo cualquiera, sino que este castigo se le daba a un esclavo que había traicionado a su amo, que había desobedecido a su señor. O sea, Jesús estaba siendo tratado como si hubiera desobedecido a los sacerdotes, como si hubiera desobedecido a Poncio Pilato. Tú, Jesús, un esclavo, tú, Jesús, siendo maltratado como un esclavo, ¿qué ha hecho mal? ¿Qué has hecho mal, Señor? ¿Qué has hecho mal para que te traten así? Pero, ¿saben lo que es lo peor? Que éramos nosotros mismos, nosotros, la humanidad, los que teníamos que estar ahí recibiendo esos golpes. Nosotros éramos los que teníamos que recibir esa pena,
porque nosotros nos habíamos hecho esclavos del pecado. Nosotros éramos los que habíamos traicionado al bien, los que habíamos traicionado a la pureza. Nosotros éramos los que habíamos traicionado a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestro Redentor, a nuestro Padre. Éramos nosotros los que lo habíamos traicionado. Y a pesar de eso, Jesús es el que está pagando nuestras culpas. ¿Cómo es posible, Jesús, que ames tanto a tu criatura? ¿Cómo es posible que ames tanto a Daniela? ¿Cómo es posible que ames tanto a Rodrigo, a Álvaro, a Sebastián, a Camila? ¿Cómo es posible que me ames tanto a mí, Señor? Que yo, siendo la que debería estar ahí recibiendo esos golpes, tú te ofreces por mí y lo harías una y mil veces más. ¿Cuándo se ha visto un Dios azotado? ¿Cuándo se ha visto un Dios maltratado? ¿Cuándo se ha visto un Dios rasguñado, ofendido, humillado, escupido? San Alfonso nos dice que hasta el más pequeño golpe a nuestro Jesús debería movernos el alma. El más pequeño golpe, rasguño, ofensa. ¿Cuántas veces hemos escuchado una ofensa a Jesús y nos hemos quedado callados? Eso también le da otro golpe, le suma otra herida, le suma otra llaga. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hablan mal, que lo menosprecian? El más pequeño golpe debería movernos más que si todos los ángeles desaparecieran del cielo. El más pequeño golpe a Jesús debería estrujarnos más el corazón que si toda nuestra familia se fuera, si toda nuestra familia desapareciera, nos quedáramos solos. El dolor que sentiríamos si es que nos quedamos solos, sin nuestra mamá, sin nuestro papá, sin nuestro hermano, sin nuestro abuelo, sin nuestra abuela, que nos quedáramos solos en este mundo, ese dolor no se debería comparar en nada con lo que deberíamos sentir viendo a nuestro Salvador siendo azotado, siendo escupido, siendo latigado, siendo azotado. No se debería comparar en nada, sería algo mínimo lo que se mueve en nuestro corazón en comparación a esta imagen, a este acto, Jesús. Por favor, ablándanos nuestro corazón. Haznos entender la noción de este acto tuyo de amor. Pero tenemos que poner en contexto, porque a veces nos suena tan repetitivo esto, sacrificio de amor infinito, que nos olvidamos que quién es el que está siendo azotado, quién es el que está siendo golpeado hasta la muerte, quién es. Es ese hombre que defendió a una mujer que iban a matar a piedrazos, que defendió, liberó, perdonó y le dio una nueva vida a una mujer que había cometido una falta. Y él, siendo Dios, la defendió, la liberó, le dijo: ¿dónde están tus enemigos? Aquí estoy yo para darte vida. Aquí estoy yo para darte una nueva oportunidad. Ese hombre que no miró su pecado, sino que miró lo arrepentida que estaba, le tendió la mano, la salvó del pecado, ese hombre está siendo azotado. Ese hombre que da la vida, ese hombre que le da una nueva vida a esta mujer, a ese hombre le están quitando la vida con los golpes. Ese hombre que sabía que su elegido Pedro lo iba a traicionar y aún así le confió todo su legado, ese hombre está siendo azotado, está siendo juzgado como el peor de los esclavos, como el peor de los traidores. Ese hombre que confió en Pedro, a pesar de que iba a ocultar su rostro de vergüenza, de que lo reconocieran y le dijeran que es discípulo, ese hombre que sabía que Pedro lo iba a traicionar en un par de horas, que lo iba
a desconocer. Ese hombre que confió en Pedro, lo amaba, a pesar de que sabía lo que iba a pasar, ese hombre está siendo traición, está siendo golpeado. Ese hombre que le dio las llaves del paraíso a su amigo después de una traición, ese hombre que es puro amor está siendo azotado. Pero en una revelación a Santa Brígida, ella nos cuenta que cuando los verdugos, cuando los soldados romanos mandaron a Jesús a que se desnude, a que extienda las manos, a que abrace la columna en donde iba a ser torturado, Jesús no puso fuerza, no puso resistencia, como si de verdad mereciera esa pena, como si supiera que es un esclavo que ha traicionado a su amo, como si supiera que mereciera todo ese castigo. Él mismo lo hizo, con la cabeza abajo, callado, sin una mueca, sin una mirada de cólera, sin una queja. Él mismo se desnudó, él mismo extendió las manos para que se las ataran. Él mismo abrazó esa columna en donde iba a poner todo su cuerpo para que lo golpearan. Él mismo lo hizo. Y necesito, Señor, ayúdame para que mi alma se sitúe en ese momento, te mire con ojos de compasión, mueve mi corazón, Señor. Ayúdame, hazme presente ahí, para estar al lado de Jesús, al lado tuyo, Señor, estar al lado de María, que está viendo a su hijo cómo lo latigan, estar al lado de María Magdalena, que está viendo cómo su Salvador, su dador de vida, va a ser latigado, va a ser asesinado. Ayúdame a estar al costado de Juan, tu discípulo amado, el más pequeño de todos, tenía solo 15 años. Y tú lo escogiste, era como muchos de los que están aquí. Ayúdame, Señor, ayúdame a estar presente en ese momento. Ayúdame a estar ahí, acompañarte en tu suplicio, acompañarte en tu tortura. Mira, alma mía, ayúdame a ver a Jesús con esa cabeza inclinada, con los ojos clavados en el suelo, sintiendo una terrible vergüenza por todo lo que le va a pasar, por todo lo que le van a hacer, porque él, sabiendo que es Dios, va a pasar las peores de las humillaciones. Alma mía, por favor, mira esos verdugos que parecen perros rabiosos queriendo tirarse encima de una criatura pura, impecable. Unos perros hambrientos, rabiosos, que quieren devorarse al Cordero de Dios. Mira cómo uno le hiere el pecho, otro le hiere las piernas, otro la espalda, otro los brazos, otros el pie. Hasta su rostro, ese rostro que por tantos años había sido pura luz, ese rostro que con solo una mirada convertía la vida de las personas, ese rostro que tú lo veías y sentías que te removía el alma. Ese rostro está siendo golpeado, está siendo latigado, está siendo escupido, está siendo puñeteado, cacheteado. Ese rostro divino tuyo, Señor, que solo con mirarte nos iluminas. Tu rostro está siendo ensangrentado. Y la sangre de Jesús, esa sangre divina que el sacerdote logra obtener después de la consagración del vino, esa sangre divina que guardamos gota a gota en el sagrario, que respetamos porque es tu sangre divina, Señor, la que nos da vida nueva, tu alianza para la salvación. Esa sangre que es la salvación está siendo derramada por todos lados, sin ningún respeto, Señor.
como si fuera la sangre de un delincuente, de un traidor, de un violador. Esa sangre que nosotros adoramos está en el suelo, está salpicada por todas partes, está en la cara de los verdugos, hasta en la cara de los que te torturan, Señor, está tu sangre. Los azotes despedazan todo tu cuerpo, tus piernas, tu espalda, herida tras herida. En donde ya había una herida, te hacen otra herida. En donde ya había un golpe, te hacen otro golpe. En donde ya había una herida abierta, una llaga, te hacen otra llaga. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si vemos todo eso? No quisiéramos ni ver. Miren a la Virgen María, cómo le estamos haciendo sentir por nuestras culpas. ¿Les gritaríamos a los verdugos? ¿Les gritaríamos a los soldados? ¿Les gritaríamos, qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No, por favor, paren. Él no es el de la culpa, soy yo. Soy yo la que debería estar ahí. Él es el más inocente, él es el más santo. Él no debería estar ahí. Le sacamos lágrimas a la Virgen. Miren lo que hacemos con su hijo. Él es inocente, soy yo la culpable, soy yo. Somos nosotros los culpables. Líderes está ahí presente. Líderes está ahí presente y le gritamos a los soldados. No, nosotros debemos estar ahí. Dejen libre a Jesús. Los soldados voltean, nos miran y siguen golpeando a Jesús. Se hacen los sordos. ¿Por qué? Porque la falta ya está hecha. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar y Jesús voluntariamente se pone ahí para expiar nuestros pecados y sobre todo los de impureza. Se ha tenido que despedazar la carne más pura de todos. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diría? Me avergüenzo, Señor, de que mis pecados hayan hecho una tan cruel flagelación para ti, que mis placeres te hayan causado dolores. Me avergüenzo, Señor. Pero los verdugos, a pesar de que te avergüences, no se cansan. A pesar de que te avergüences, la falta ya está hecha. Y Jesús le está pagando. En este momento se cumplen las profecías que decían, aumentaron más y más el dolor de sus llagas. Los azotes ya no solo desgarraban carne, sino que sus pedazos de carne llegaban lejos. Más golpe, golpe tras golpe. Finalmente las carnes de Cristo, la santa carne de Cristo, esa carne que en un milagro eucarístico conocimos, esa carne que a través de la hostia consagrada logramos nosotros obtener y que es el pan de vida eterna. Ese pan de que el que come de ese pan y bebe de esta sangre tendrá la vida eterna y nunca más tendrá hambre ni sed. Esa carne está en todas partes, está tirada. Jesús está desgarrado y se dice que la realidad supera la ficción. Realmente estas imágenes deben ser la mitad o menos de lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Las escrituras dicen que se le podía, por las heridas, hasta se le podía contar los huesos. Pero Jesucristo en ese momento, naturalmente, su naturaleza humana, ya debió haber perdido la vida para ese momento.
humanamente ya hubiera perdido la vida. ¿Por qué? Porque los sacerdotes judíos querían asegurarse de que Jesús pierda la vida ahí, porque tenían miedo de que Pilatos, como sabía que Jesús era inocente, lo suelte después de la flagelación. Entonces los sacerdotes querían que los verdugos lo golpeen tanto para que le quiten la vida en ese momento y asegurarse. Pero como Jesús es hombre y Dios, su virtud divina alentó su natural debilidad humana. Su naturaleza divina movió su naturaleza humana para que puedan pasar mayores sufrimientos con el mismo dolor de cualquier ser humano. Se levantó, se puso firme para seguir expiando tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Utilizó su naturaleza divina para continuar en esto, porque con sus fuerzas humanas no iba a poder aguantar en vida todo esto. No iba a poder. Buscaron los peores instrumentos para esto. Los verdugos, según la revelación a Santa María Magdalena Pazzi, no bajaban de 70. Eran 70 soldados los que lo estaban golpeando. Y esos soldados no se regían por las leyes judías, que decían que a un esclavo máximo se le podía pegar hasta 39 veces. Para los romanos no había número. Los golpes, nos dice San Anselmo, los golpes que le daban los romanos se podían contar a millares. No como los judíos, que máximo 39 a un esclavo. Los golpes que daban los romanos no tenían cuenta. Solo se los podía contar en el cuerpo de Jesús y se los contaba a millares. Y escogían las almas más débiles. El demonio escogía las almas más débiles. El demonio azuzaba a los soldados y a los sacerdotes. El demonio se apoderaba de sus almas, porque él sabía cuáles eran todos los pecados también. Él sabía todos a que le peguen a Jesús, a que lo golpeen, a que lo latiguen, a que le escupan más. Como Ana Pau ya lo mencionó, les voy a hablar acerca de la coronación de espinas. Este momento, la verdad, vino instantáneamente después de todo el proceso de la flagelación que Cristo vivió por nosotros, porque pareciera que no fue suficiente con solo los azotes, sino que de verdad querían su muerte. Y para ello, pues recurrieron a la coronación de espinas y vemos cómo Jesús fue llevado al centro frente a tantos soldados romanos burlándose de él, ese cuerpo lleno de llagas, completamente desnudo, y esa túnica carmesí que utilizaban los mismos soldados en aquellos años, solo como para alistarlo y que pueda recibir esa corona de espinas en su sagrada cabeza. Es increíble porque veo eso y digo, wow, con cuánta violencia lastimaron su cabeza, con cuánto dolor dejaron caer esa sangre sobre su rostro, no haciéndolo ver como un rey, sino como un hombre miserable, como un maldito completo. Y esa sangre que caía por todo su cuerpo era fruto de nuestros pecados, fruto de mis pecados, de los tuyos y de todos los seres humanos que Jesús venía a salvarnos. Yo veo tanta crueldad en esos golpes, cómo se burlaban, cómo arrodillándose, gritándole y pronto para poder escupirlo, diciéndole, salve rey de los judíos.
toda esa, todas esas burlas y humillaciones que él vivió no fueron en vano, fueron por nosotros, porque esa corona de espinas que él se puso fue para que nosotros más adelante pudiéramos utilizar una corona de salvación. Cuando ya todo su cuerpo está completamente eh, desencarnado, tanto que llega un momento donde se le empieza a ver un poco de los huesos, Jesús con tanto dolor es presentado como un miserable, con toda esa sangre en el cuerpo, que esas mismas heridas le comenzaron a dar frío y sed, y solo la sangre que caía de su cuerpo sagrado era lo único que le podía colmar esa sed. Yo veo esto de verdad con mucho dolor y me lleva a preguntar, ¿no? Creo que cuando estaba armando el tema y recordando un poco, me preguntaba, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué una corona de espinas? Llega hasta el momento de decir, ¿por qué no solo sería suficiente los azotes, ¿no? Y, y reflexionaba un poco acerca de esta pregunta y me respondí a mí misma, ¿no? De que Jesús tenía que ser lastimado cada parte de su cuerpo para que pudiera, por ese acto de amor puro, redimir nuestros pecados. Y es que en la cabeza, que es un lugar específicamente en la mente donde están conectados millones de nervios y a donde van las sensaciones, es ahí mismo donde nosotros tenemos siempre malos pensamientos, los pensamientos inútiles, los de pereza, y donde la lujuria en algún momento juega dentro de la mente. Esa incapacidad de amar o esa incapacidad incluso de poder acercarme a Dios era un pecado, era parte de mi incapacidad e incluso de lo indigna que soy y de lo indignos que somos para poder recibir tan acto de amor que hizo Jesús por nosotros. Algo que de manera personal les puedo compartir es que eh, cuando estoy a solas suelo creer como que no merezco ese acto de amor por muchas cosas, ¿no? Yo estoy siempre en el mundo, pero al mismo tiempo falta o no ese tiempo de calidad con Dios que me hace querer como alejarme y en cierto momento no buscarlo, ¿no? No darme cuenta de que ese acto que Él tuvo por mí, eh, no lo merezco y no lo aprecio como tal, llegando incluso a veces a creer de que esa corona de espinas que fue puesta sobre su sagrada cabeza no tiene sentido. Y hoy reflexionaba acerca de ello y me miraba y decía, wow, Natalie, de verdad que a veces deberías cuestionarte un poco más de tus actos y si no valoras que Jesús fue coronado con las espinas, que fue flagelado y pronto que fue crucificado, al menos deberías valorar todo ese dolor que él vivió por ti, esa agonía que él tuvo para, para poder redimir tus pecados y que en un futuro tú no puedas pasar lo que él pasó. Y lo que vemos ahora es que no, nosotros no somos crucificados, no somos flagelados y no nos colocan espinas sobre la cabeza justamente porque eh, aparte que no es no son esos tiempos para poder como culpa de nuestros pecados, no es algo que a nosotros como seres humanos nos pasaría hoy por hoy, porque bueno, el mundo nos hace ver que a veces actos, por muy pequeños que sean y son malos, no recibirías un castigo. Y la verdad que no es así, porque Jesús es prueba de ello, ¿no? De todos esos castigos que recibió y toda la agonía que en ese momento pasó por nosotros. Eh, Hay algo que me gustó cuando leí y es que con una corona de espinas él se convirtió en rey eterno. Me gustó esta frase porque, vamos, él no recibió una corona así como de oro ni nada por el estilo de lo que nosotros asumimos que un rey recibía en aquellos años. Entonces, eso para mí significaba de que, bueno, si recibiste una corona de espinas con tanto dolor, era porque
tú eras la salvación para nosotros los seres humanos y tú simbolizabas ese amor por nosotros y por cada uno. De manera personal, no he estado eh, tan a la expectativa de toda esta Semana Santa, pero hoy por la mañana recibí una noticia bastante conmovedora con respecto a mi familia y dije, wow, o sea, Señor, yo que estoy completamente alejada de ti, tú me buscas en esta fecha y ese dolor que yo te causé, ahora me haces ver de que no fue en vano, sino que tú me amas y tú quieres mi salvación y quieres ese camino de santidad para mí, ese camino donde a veces considero que no me lo merezco y que en parte no, no soy digna de recibirlo, pero estás ahí y esa agonía que tú pasaste y que te tocó vivir por mí, la amo con todo mi corazón, la tengo tan presente y cada herida, cada golpe y cada humillación que recibiste por mí es es digno de recibir mi aprecio y mi consideración, es digno para que yo pueda también mejorar, porque a veces me dejo cegar por muchas cosas negativas y del mundo que no veo todo ese sacrificio y todo ese acto de amor que hiciste por mí, no veo esa necesidad de que yo me acerque a ti. Yo te doy gracias, Señor, hoy día porque aún en días de oscuridad para mí eres la luz en el camino que me hace regresar a ti y porque aún hay más almas afuera que como yo esperan conocerte y que como yo esperan conocer todo lo que pasaste, que todo lo que hiciste y todo lo que te tocó vivir fue por amor. Eh, Les dejo una pregunta que me pareció bastante interesante. Eh, Cuando leí de que el peor pecado es a veces no aceptar que tengo pecados, eh, es una burla para Dios y, y a veces de manera no tan directa, pero me pregunto, ¿no? De que si de verdad me duele todos esos golpes en el cuerpo de Jesús que son fruto de mi pecado, ¿no? Y que hicieron más grande su agonía, camino a la cruz. Yo creo que cuando veo la cruz y veo tal cual es Jesús en ese momento, completamente ensangrentado y con muchas heridas, debo darme cuenta de que ahí están mis pecados, ahí está cada vez que pienso algo malo, cada vez que tengo un resentimiento por alguien, en ese lugar, ahí en la cruz, un Jesús muerto por amor, está cuando no quiero hablar con mi papá o cuando no quiero escuchar misa o cuando aún en Semana Santa no soy capaz de poder evangelizar en mi casa. Así que, bueno, espero que se hagan la misma pregunta y que reflexionen que todo esto que pasó Jesús fue por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros que somos sus hijos y que, bueno, que sigamos en esta Semana Santa cuestionándonos acerca de esa agonía de Jesús. Gracias. Ana Pau, te dejo para que puedas hacer la dinámica final. Sí, chicos, voy a compartir pantalla. Y quería que observemos que después de que a Jesús lo coronaron, finalmente se le presentó a Pilatos cuál era el resultado de la flagelación. Y Pilatos en ese momento, como sabía que Jesús era inocente y estaba haciendo todo para nada más satisfacer a los sacerdotes,
Cuando vio a Jesús, Pilato se molestó con su general, porque pensó, ¿cómo es posible que hayas dejado que hagan esto? Este hombre solo merecía la flagelación, pero a este hombre lo han golpeado para matarlo. Y su general tampoco podía creer lo que habían hecho sus verdugos. Pilato se acercó a Jesús y lo miró con compasión, porque Pilatos estaba en un dilema. Él quería quedar bien con el pueblo, pero tampoco quería quedar mal consigo mismo y con su conciencia. Por eso lo mostró ante el pueblo. Pilatos mostró ante el pueblo a Jesús, creyendo inocentemente él que los sacerdotes le iban a dejar libre. Pero ya sabemos cuál es el resultado de un alma que ha sido apoderada por el demonio, que no mide maldad. Pilato se sorprendió, y quiero que miren a detalle su rostro, quiero que miren sus ojos. Pilatos, que se mostraba muy fuerte, que se mostraba muy majestuoso, muestra una mirada de incomprensión, de ¿cómo es posible que me digas esto? No te entiendo, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que no es suficiente sufrimiento el que ha pasado este hombre? No te entiendo, ¿qué está pasando? Ahí se le olvidó toda su majestuosidad, se le olvidó toda su fortaleza y se puso como un niño. Miren esa mirada de niño que no comprende lo que está pasando. Finalmente miró a Jesús y se lavó las manos. ¿Cuántas veces nos hemos lavado las manos nosotros? ¿Cuántas veces en el colegio, en la universidad, por no querer quedar mal ante el resto, pero adentro nos sentimos podridos? Así se sentía Pilatos. Estaba quedando bien con el pueblo, se lavaba las manos, pero por adentro sabía que se estaba pudriendo. Sabía que al frente tenía el bien, al frente tenía la respuesta, pero con lavarse las manos se sentía que se estaba librando de toda culpa. Hasta que empezó su camino, su flagelación, seguía camino a la cruz. Lo seguían golpeando, él abrazando su cruz, lo hicieron cargar. Mirando detalle a detalle, necesito que miremos detalle a detalle. Entre tanta gente, entre tanto calor, lo seguían golpeando a Jesús. Si se caía porque no soportaba el peso, lo seguían golpeando. Para estos verdugos, la indicación de flagelación seguía todavía. No había acabado. Ellos querían golpearlo hasta matarlo. No comprendían. ¿Y qué estaba pasando mientras Jesús estaba llegando a la cruz? Las mujeres del pueblo lloraban. Y se les partía el alma, pero no porque amaran a Jesús, sino porque Jesús tenía un aspecto tan horrible que ni siquiera parecía humano. Tenía un aspecto tan horrible que cualquier persona racional, así sea su enemigo, sentiría compasión. Lo veían pasar y no parecía humano, no comprendían qué habían hecho con ese hombre. Pero, ¿por qué le quitaron la cruz los verdugos a Jesús? ¿Y por qué le hicieron llevar al cirineo a la cruz para ayudar a Jesús? ¿Acaso por un momento sintieron compasión? ¿Acaso por un momento se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo? No, no fue por eso. Fue porque temieron que Jesús se les muriese en el camino. Fue porque querían verlo en la cruz clavado. Los judíos querían que Jesús llegue vivo al Calvario, ahora que ya habían logrado su objetivo de que muera en cruz. Les dijeron a los verdugos que alguien más lleve su cruz para que pueda llegar al Calvario. Porque pretendían que
que muriendo en la cruz su nombre quedara maldito por siempre. Es por esto que miramos a Jesús tirado en el suelo, con llagas, con el sudor, y decimos, alma mía, ¿qué has hecho? Mira el lamentable estado en que hemos dejado a Jesús. Mira lo que ha pasado Jesús por nuestros pecados. Pero esto no queda aquí, chicos. Esto no queda aquí. Las llagas de Jesús piden amor. Todas estas llagas piden a gritos amor. Le dijo Jesús a Sor Victoria Angelini cuando se le manifestó. Le dijo, Victoria, todas mis llagas, todos mis golpes, todos mis escupitajos, toda mi sangre grita amor. Como dice Isaías, nada hay que atraiga nuestros ojos en ti, Señor, al verte así. Queremos voltear el rostro, no te queremos mirar. Es aborrecedor ver a un ser humano en ese estado. Pero tú, Jesús, mientras más golpeado estás, mientras más ensangrentado estás, mientras más desfigurado estás, más hermoso me pareces, más amable, más misericordioso, más compasivo, más bondadoso. Mientras más feo estás, te haces más hermoso, Señor. Nos muestras más tu amor. Más es claro que estas llagas son la manifestación del amor que me tienes, Señor. Tenemos que darnos cuenta de que estas llagas son solo por amor y que nos gritan amor, que nos piden amor, que nos demuestran amor, que nos demuestran el amor que Jesús nos tiene. Jesús, que está llagado y herido por mí, yo quisiera verme llagado y herido por tu amor, como tantos mártires han tenido el honor de haber sido golpeados y torturados por ti, dice San Alfonso María de Ligorio. Para San Alfonso María de Ligorio, los mártires tuvieron un honor, una dicha de acompañar a Jesús en este dolor. Por esto, chicos, finalmente es que vamos a hacer este ejercicio de reflexión. Vamos a poner en una lista todo lo que hayamos dicho, hecho o pensado que haya lastimado a Jesús. Desde el momento en que fuimos conscientes de qué era lo que lastimaba a Jesús, todo lo vamos a ir anotando. Y como hacíamos en Líderes, besaremos el crucifijo por cada uno de estas traiciones que le hemos hecho a Jesús. Vamos a besar el crucifijo por cada uno de los puntos que tengamos en nuestra lista. Una vez que hayamos hecho estos 2 pasos, vamos a estar en nuestro cuarto, encerrados, no sé, en un lugar privado, en el baño, si quieren, enciérrense, y digan en voz alta, después de haber besado a Jesús, le van a decir, todas estas traiciones te generaron los más inhumanos dolores y heridas, Jesús, pero los soportaste porque me amas eternamente. Gracias, Jesús. Bien, chicos, vamos a hacer esto. Para esto vamos a tener el tiempo de reflexión, el receso, como lo quieran llamar, hasta las 4:15 de la tarde. Tenemos media hora para reflexionar, para tomar un poco de agua. Y les vamos a mandar la actividad por sus grupos de WhatsApp de sus casas. A todos les va a llegar las indicaciones de la actividad, chicos. Eso sería todo hasta el momento.